Hola, ¿qué tal amigos de 13 Crypto? Vamos a despedir este año pues un poco con un poco de filosofía, de saber entender qué es lo que está pasando en el mundo, qué papel juegan las criptomonedas y me interesaría bastante conocer tu opinión. Así que vamos a empezar. Bueno, pues a raíz de una serie de baneos o de sanciones de YouTube a determinados youtubers, a creadores de contenido relacionados con las criptomonedas, pues me han surgido una serie de reflexiones que quería compartir y sobre todo porque me interesa conocer también tu opinión o debatir de esto con gente que tenga inquietudes similares. Eh, no solo YouTube, sino Twitter, Facebook, etcétera, pueden manejar a sus usuarios. Es decir, que el hecho de que tú tengas una cuenta de Twitter no quiere decir que la cuenta de Twitter te pertenezca a ti, aunque seas tú el que la uses. Esa cuenta es de Twitter. Con YouTube pasa exactamente lo mismo. ¿A dónde me lleva esto? A qué reflexión me lleva? Bueno, pues a lanzar una hipótesis respecto a lo que pueda suceder en el futuro con las grandes tecnológicas. ¿Por qué? Porque creo que hay cuatro o cinco eh, emporios empresariales tecnológicos que están acumulando mucho poder. Están acumulando un poder tal como algunas de estas empresas ya controlan o conocen más datos de nosotros mismos que nuestros propios estados. Y eso es distópico incluso, que una empresa privada conozca absolutamente todo de nuestra vida. Y no solo de nuestro presente, sino que conozca prácticamente todo nuestro pasado, todos nuestros gustos, todas nuestras ideas, nuestras preferencias, dónde nos movemos, qué compramos, etcétera. Como digo, algunas de estas empresas ya tienen más información que los estados, pero esta tendencia podría incluso aumentar. Es posible que el día de mañana nuestra identidad digital nos la den cualquiera de estas empresas. Es decir, que lo que es el DNI o el Documento Nacional de Identidad para el Estado pueda ser, por ejemplo, una cuenta de Gmail para movernos en el mundo del futuro. Estas empresas podrían acumular tal poder que serían incluso capaces de sustituir al Estado en muchos ámbitos o competencias de las que tiene el Estado, incluso sin un control democrático por parte de los ciudadanos o incluso con más capacidad, más poder de maniobra que tienen los Estados. Podrían incluso cobrarnos impuestos. ¿Por qué no? Es una posibilidad, pero ¿por qué no van a poder en un futuro, una vez que haya 4 o 5 empresas controlen el 90% de un determinado mercado o incluso de todos los mercados, ¿por qué no van a poder cobrar impuestos? O podemos ir hacia una dictadura de tipo tecnológico, en el que unas empresas privadas sustituyen al Estado y no son necesariamente mejores para la humanidad. Podrían establecer sanciones. Estamos hablando de que podrían sustituir al Estado en tanto que las leyes pueden pasar a ser sustituidas por las condiciones de uso. Cuando tú firmas o las políticas, ¿no? Las políticas de uso que hace una determinada red social o una determinada plataforma. Muchas veces, a día de hoy, creo que es necesario que el Estado, para informarse, necesita recurrir a estas empresas. Y de seguir esta tendencia aumentando, es posible que el Estado acabe siendo un apéndice de estas empresas, un apéndice al servicio de estas empresas. ¿Por qué? Porque están acumulando más poder que cualquier Estado. Poder para experimentar con la humanidad o para moldear a la humanidad incluso, con más capacidad de la que ha tenido nunca ningún Estado o ninguna religión. Siempre tendremos libertad los ciudadanos de a pie para pasar por el aro
o no pasar por el aro. Las consecuencias de no pasar por el aro pues serán la marginación social, económica, cultural, etcétera. Es decir, siempre tendremos la libertad de vivir bajo un puente sin una cuenta de correo, sin un número de teléfono, sin una cuenta bancaria. Pero eso nos excluirá de todos los ámbitos de la vida en sociedad. En toda esta distopía o futuro distópico que presento con esta hipótesis, es fácil o es factible que se produzca, independientemente de que sea falsa esta hipótesis o no, es algo que habrá que contrastar con la realidad pasado el tiempo. De momento, sí que nos podemos aventurar a imaginar cómo va a ser esa dictadura de las grandes tecnológicas y si hay alguna alternativa. Yo creo que hasta ahora sí que estamos viendo distintas alternativas o distintas formas de ponerle coto a estas grandes tecnológicas. Es decir, ya hay estados que están intentando acotar el poder de estas grandes tecnológicas. Y hay básicamente, sobre todo hay dos alternativas. Una es la alternativa estatista, que es la que está usando China, por ejemplo, o Rusia, o Francia incluso, imponiendo una tasa a Google para hacer que estas empresas tributen. Es decir, los estados a día de hoy tienen poder suficiente como para condicionar a estas empresas. El día de mañana quizá no lo tengan. A día de hoy sí. Vemos que Rusia, por ejemplo, está intentando hacer todo un sistema de Internet alternativo al actual, o como China está pensando en medidas similares también. Y la otra alternativa a este estatismo, es decir, a sustituir una autoridad central de las empresas privadas, de 4 o 5 empresas privadas, la alternativa a esto es el monopolio del Estado. Pero hay otra alternativa, que yo creo que es donde se va a librar parte de esta guerra, que es la descentralización. El protocolo que tiene Bitcoin, por ejemplo, no solo implica un método de pago alternativo a los bancos o etcétera, le está brindando a la humanidad una alternativa tecnológica y de gobernanza y de toma de decisiones, de autosoberanía, que quizá en el futuro podamos apreciar en su justa medida. Quizás cuando veamos la bota de las grandes tecnológicas sobre nuestras cabezas, entonces entendamos el poder de Bitcoin y entendamos quizás la grandeza del invento de Satoshi Nakamoto. Que esa es otra de las grandezas que tiene Bitcoin. Satoshi Nakamoto puedo ser yo, o incluso puede estar escuchando esto ahora en este momento. La grandeza de Bitcoin es un sistema tecnológico en el cual no hace falta pedir permiso a nadie, no hay una autoridad central imponiendo normas, imponiendo políticas de uso. Son los usuarios los que mediante consenso establecen estas normas, cómo se participa, etcétera. Y otra cosa importante que tiene Bitcoin es que es resistente a la censura. Es decir, que si en un determinado momento hay un determinado consenso y tú cumples con él, esa transacción es perfectamente válida y nadie puede tirarla para atrás. Este principio tan básico como si tú cumples las normas, participas del sistema y si no las cumples, no participas, esto no es algo que esté pasando en otras plataformas centralizadas. Plataformas centralizadas como conocidas redes sociales, ya sean de vídeo como esta que estamos utilizando, o como sean cualquier otra, permiten o prohíben en función de decisiones completamente arbitrarias. Frente al poder de las grandes tecnológicas, frente a la arbitrariedad de las grandes tecnológicas, donde en las condiciones de uso te dicen una cosa y luego se cumple arbitrariamente o no, dependiendo muchas veces de cuánto pague cada usuario, o incluso depende de lo que quiera o qué tipo de contenidos quiera premiar o castigar esa plataforma. Frente a este tipo de arbitrariedades, no solo la tecnología de Bitcoin, sino sobre todo la filosofía de Bitcoin. La filosofía que tuvo su plasmación tecnológica en Bitcoin, pero que abre toda una nueva forma de relacionarse. Porque estas grandes tecnológicas pueden servir para hacer mucho bien, pero también pueden servir para hacer mucho mal. Pueden servir para inculcarnos gustos, necesidades, para prohibir,
para eliminar de la sociedad determinados contenidos, determinadas opiniones, determinadas maneras de pensar. A Bitcoin no, o a cualquier sistema descentralizado no. Es el código el que marca las normas, el código es la ley. Si tú cumples la ley, dentro de eso puedes hacer lo que quieras. Y esa es la grandeza y la oportunidad, sobre todo, que tienen este tipo de tecnologías. Así que sí que me gustaría saber, conocer tu opinión, me gustaría saber qué piensas tú respecto a esto. Me gustaría saber qué piensas también si estas grandes empresas, cómo se van a relacionar estas grandes empresas con la tecnología blockchain, con Bitcoin. Si crees que estas grandes empresas van a competir contra Bitcoin, si crees que van a ir a combatirlo frontalmente, o si crees que lo van a permitir, incluso que van a querer controlar el Bitcoin. Dime qué piensas. Vamos aquí a lanzar hipótesis y quizás dentro de un tiempo las confrontemos con la realidad para ver hasta qué punto son acertadas o estamos errando en ellas. Así que sin más, feliz año a todos, que tengáis un buen año y sobre todo que este 2020 venga cargado de mucha prosperidad. Gracias.